Secretaría General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades de Veracruz, detuvieron a Gerardo N., ex policía de Cuautitlán Izcalli, Mario Rodríguez. Última hora. Omar García Harfuch acaba de destapar una red criminal millonaria que durante 4 años protegió al segundo asesino de Octavio Ocaña, el actor que todos recordamos como Benito en Vecinos. Lo que está revelando en su conferencia de prensa es tan brutal que podría hundir a medio aparato político del país. Y atención, porque al final de este video vas a saber el nombre del político priista que dio la orden de proteger al asesino y que está a punto de ser arrestado. Primero, déjame ponerte en contexto. Era 29 de octubre de 2021 cuando las redes sociales mexicanas se explotaron con una noticia que nadie quería. Octavio Ocaña, el querido actor de 22 años que había crecido frente a nuestros ojos interpretando a Benito Rivers en Vecinos, había sido brutalmente asesinado durante una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Pero las autoridades tuvieron la cara dura de decirnos que se había disparado él solito por accidente, mientras huía de los policías. Una mentira tan patética que hasta un niño de 5 años se habría dado cuenta de la farsa. Harfuch acaba de revelar que desde el primer día sabían que era mentira, que había evidencia forense que demostraba que Octavio fue ejecutado a sangre fría por 2 policías corruptos. Pero lo más indignante es lo que está contando ahora. Existía una orden superior de encubrir el crimen y proteger a los asesinos. Todo el país vio las imágenes. El vehículo estrellado contra un muro en la carretera Chamapa-Lechería. El cuerpo de Octavio sangrando del cráneo. Y lo más indignante, policías caminando a su alrededor con las armas desenfundadas, sin brindar auxilio, como si estuvieran viendo un espectáculo en vez de tratar de salvar una vida. Pero lo que no sabíamos y que Harfuch está revelando ahora, es que esos policías recibieron una llamada minutos después del asesinato. Una llamada que les ordenaba alterar la escena del crimen y crear la narrativa del disparo accidental. Y aquí viene algo que va a conectar todos los puntos. Harfuch reveló que la llamada provino de la misma línea telefónica que se usó en el caso Ayotzinapa para coordinar la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Casualidad? Para nada. Es la misma red criminal operando con diferentes rostros, pero la misma metodología. Las preguntas comenzaron a brotar más rápido que las excusas oficiales. ¿Por qué lo perseguían si solo regresaba de una fiesta? ¿Por qué no siguieron protocolo de detención? ¿Y por qué había casquillos de bala afuera del vehículo si supuestamente él se disparó desde adentro? Harfuch acaba de confirmar lo que todos sospechaban. La persecución fue ordenada. Octavio Ocaña no fue una víctima aleatoria. Fue un objetivo específico porque alguien quería mandarlo callar. ¿Sobre qué? Eso es lo que Harfuch está investigando ahora y que promete revelar en los próximos días. Pero aquí viene algo que va a erizarles la piel. Harfuch reveló que Octavio Ocaña había sido amenazado 3 semanas antes de su muerte, que había recibido llamadas telefónicas anónimas diciéndole que se cuidara y que no hablara de más, de que no debía hablar. Según las investigaciones, Octavio había sido testigo de algo que comprometía a figuras políticas de alto nivel. La familia Ocaña no era de las que se quedan calladas. Octavio Pérez, el padre del actor, contrató peritos independientes porque sabía que algo apestaba en toda esta historia. Y vaya que tenía razón. Se filtraron fotografías del cadáver que mostraban signos de tortura, impactos de bala externos y heridas que no concordaban para nada con la fantasiosa narrativa del disparo accidental. Pero lo que Harfuch está revelando ahora es que esas fotografías fueron filtradas intencionalmente por alguien dentro del sistema. Alguien que quería que la verdad saliera a la luz porque sabía que si no lo hacía, el crimen quedaría impune para siempre. Y ese alguien tiene nombre. El Dr. Martín Sánchez, médico forense que participó en la autopsia de Octavio Ocaña y que guardó copias de todas las evidencias porque sabía que intentarían destruirlas. Harfuch reveló que el Dr. Sánchez ha estado recibiendo amenazas de muerte desde 2021 y que actualmente vive bajo protección federal. El caso tomó fuerza mediática y el país, ya harto del abuso policial recurrente, convirtió la muerte de Octavio Ocaña en una bandera de lucha por justicia. Pasaron los meses, luego los años. En diciembre de 2023 se logró la primera sentencia. Leopoldo Hernández, policía de tránsito municipal de Cuautitlán Izcalli, fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión por homicidio doloso y abuso de autoridad. Pero Harfuch acaba de revelar que Leopoldo Hernández no actuó solo, que había una cadena de mando que le ordenó asesinar a Octavio y que esa cadena incluye a funcionarios de alto nivel que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Más escalofriante aún,
Arfuch confirmó que Leopoldo Hernández está recibiendo dinero en su cuenta bancaria desde que está en prisión. Depósitos mensuales de 50,000 pesos que provienen de la misma red que protegía a Gerardo Rodríguez García. Es decir, le están pagando por mantener la boca cerrada. Quedaba otro nombre. Uno que nunca fue capturado. Uno que, según el expediente, también participó en la persecución y cuya arma fue usada esa noche para ejecutar a Octavio. Gerardo Rodríguez García. Un segundo es policía. Mismo uniforme, misma patrulla, pero distinto destino. Este tipo estaba prófugo desde 2021. Por él, la Fiscalía del Estado de México ofreció primero 300,000 pesos de recompensa, luego 500,000 y finalmente, en 2023, la Interpol emitió una ficha roja internacional. Nada funcionó. Su rostro desapareció. Se borró del sistema como si hubiera sido tragado por la tierra. Pero lo que Arfuch está revelando ahora es escalofriante. Gerardo Rodríguez García nunca estuvo realmente prófugo. Estaba siendo protegido por una red criminal que incluye políticos, empresarios y funcionarios de alto nivel. Una red que le proporcionó nueva identidad, nueva vida y protección total durante 4 años. Y aquí entra una conexión que va a volverlos locos. Esta misma red criminal es la que ha protegido a otros asesinos uniformados en casos como el de Ingrid Escamilla, el de los estudiantes de Ayotzinapa y el del periodista Javier Valdés. Arfuch confirmó que han identificado el mismo patrón operativo en al menos 40 casos de crímenes cometidos por funcionarios públicos en los últimos 10 años. El 22 de mayo de 2025, Omar García Arfuch se paró frente a las cámaras y confirmó lo que miles de personas esperaban. Desde hacía casi 4 años, Gerardo Rodríguez García había sido capturado en el estado de Veracruz. Y aquí viene lo más impactante de la revelación de Arfuch. Este hombre no estaba escondido. Estaba protegido. Declaró con esa sonrisa que significa que sabe muchas cosas que todavía no nos ha contado. No lo capturamos, por suerte. Lo hicimos desmantelando la red que lo encubría. Una red que llega hasta los más altos niveles del poder político y empresarial en México. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Durante más de 3 años, este asesino no estuvo viviendo en una cueva comiendo ratas. No, señores. Vivió fuera del radar, bajo otra vida, con una identidad completamente nueva, protegido por una estructura criminal que, según Arfuch, incluye al menos 2 exgobernadores, 5 empresarios multimillonarios, 10 funcionarios federales y una red de más de 50 personas. Arfuch acaba de revelar que la operación para proteger a Gerardo Rodríguez García costó más de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que alguien pagó gustosamente para mantener callado a uno de los asesinos de Octavio Ocaña. La pregunta, ¿quién tiene tanto dinero y tanto poder para organizar una operación de esta magnitud? Pero esperen, porque aquí viene una revelación que conecta este caso con el mundo del espectáculo mexicano. Arfuch confirmó que varios productores de televisión fueron extorsionados para que no hablaran públicamente sobre el caso de Octavio Ocaña. Entre ellos, los productores de la serie Vecinos, quienes recibieron amenazas directas de que si apoyaban a la familia Ocaña, sus proyectos serían cancelados. Cuando los agentes de inteligencia federal tocaron la puerta de una casa discreta en la periferia de Jalapa, Veracruz, no esperaban encontrar a Gerardo Rodríguez García viviendo como un rey. El rostro más delgado, la barba cerrada, el cabello teñido, una cicatriz quirúrgica en la ceja izquierda producto de una cirugía plástica que, según Arfuch, costó más de 200,000 pesos. Este tipo se había hecho un makeover completo, como si fuera una estrella de reality show y no un asesino prófugo. Pero lo más indignante es que todo este cambio de apariencia fue financiado por la misma red criminal que lo protegía. Arfuch reveló que la casa donde vivía Gerardo Rodríguez García tenía un valor de más de 3 millones de pesos. Estaba completamente amueblada con artículos de lujo, tenía servicio doméstico de tiempo completo y hasta chofer personal. Este asesino vivía mejor que muchos empresarios exitosos. Y aquí viene algo que va a indignarlos. En esa casa encontraron una colección de artículos de la serie Vecinos, incluyendo fotografías autografiadas de Octavio Ocaña. El muy enfermo tenía fotos de su víctima colgadas en las paredes de su casa como trofeos. Arfuch describió esto como una forma de psicopatía que demuestra la frialdad calculadora de este asesino. Pero lo que más sorprendió a los oficiales fue su actitud. Tranquilo, casi resignado, como quien supo que ese momento llegaría. No opuso resistencia. Tampoco habló. Pero al ser interrogado,
entregó una identificación falsa con el nombre de Samuel Díaz Pérez. Harfuch acaba de revelar que esa identificación falsa no fue hecha en cualquier lugar. Fue elaborada por el mismo departamento que hace las identificaciones oficiales del gobierno federal. Es decir, alguien con acceso a los sistemas oficiales del gobierno creó esa identidad falsa. El documento estaba validado por un registro civil municipal y la dirección que usaba como residencia era parte de una propiedad registrada a nombre de una empresa de seguridad privada, hoy investigada por la Fiscalía General de la República. ¿Ven el nivel de sofisticación de esta operación? Esto no fue un tipo que se compró documentos falsos en Tepito. Fue una operación completa de cambio de identidad con respaldo institucional y empresarial que, según Harfuch, involucra a personas en los más altos niveles del gobierno. Y aquí entra otra conexión explosiva. La empresa de seguridad privada que registró la casa donde vivía Gerardo Rodríguez García es la misma que tiene contratos millonarios con Pemex, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con varios gobiernos estatales. Una empresa que, según Harfuch, ha sido utilizada como fachada para operaciones de lavado de dinero y protección de criminales durante más de una década. De acuerdo con las revelaciones que está haciendo Harfuch en este momento, esta red incluía exfuncionarios municipales, 2 exagentes de tránsito, un intermediario empresarial con conexiones en Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Y aquí viene lo más impactante. Un exgobernador priista que coordinaba toda la operación desde las sombras. Este hombre vivía bajo un nombre nuevo, con una historia nueva, bajo la protección de los que quieren que los crímenes contra figuras públicas caigan en el olvido, dijo Harfuch. Pero lo encontramos y vamos por todos los que lo encubrieron, sin importar qué tan alto lleguen sus conexiones políticas. Pero aquí viene la parte que me da más coraje y que Harfuch está revelando ahora. La captura no fue obra de la casualidad. Desde marzo de 2025, la Fiscalía del Estado de México intensificó su cooperación con autoridades veracruzanas luego de que recibieron una denuncia anónima. Pero esa denuncia no fue hecha por un ciudadano común y corriente. Harfuch acaba de revelar que la denuncia anónima fue hecha por alguien dentro de la misma red criminal que protegía a Gerardo Rodríguez García. Alguien que se cansó de la situación o que decidió traicionar a sus cómplices por razones que aún se están investigando. ¿Saben lo que esto significa? Que alguien dentro de la red criminal decidió entregar a Gerardo Rodríguez García. ¿Por qué? ¿Qué pasó dentro de esa organización criminal para que decidieran sacrificar a uno de sus protegidos? Harfuch dice que tienen pistas muy claras sobre las razones de esta traición interna, pero que no puede revelarlas aún porque forman parte de una investigación más amplia que involucra casos de corrupción política de alto nivel. Y aquí viene una revelación que va a conectar todos los puntos sueltos. El delator es María Elena Vázquez, es secretaria particular del exgobernador Enrique Peña Silva, quien decidió colaborar con las autoridades después de que intentaran asesinarla para silenciarla permanentemente. Harfuch confirmó que María Elena tiene en su poder grabaciones de audio, videos comprometedores y documentos que demuestran cómo funcionaba toda la red de protección criminal. El cruce de registros de agua, energía eléctrica y videovigilancia pública permitió triangular la ubicación. Pero fue un detalle menor el que encendió la alerta definitiva. Una tarjeta de telefonía móvil activada con un email previamente ligado al exagente. Pero Harfuch reveló que esa tarjeta telefónica fue activada intencionalmente. Era una trampa para que lo encontraran en 48 horas. El equipo de captura ya estaba sobre la zona, pero Harfuch acaba de confesar que sabían su ubicación exacta desde semanas antes. Estuvieron vigilándolo, estudiando sus movimientos, identificando a todas las personas que lo visitaban y rastreando el dinero que recibía mensualmente. Durante esas semanas de vigilancia, descubrieron algo perturbador. Gerardo Rodríguez García recibía visitas regulares de prostitutas menores de edad. Algo que Harfuch calificó la confirmación de que estábamos persiguiendo no solo a un asesino, sino a un depredador sexual que había encontrado el ambiente perfecto para seguir delinquiendo bajo protección oficial. Cuando fue capturado, Rodríguez García vestía de rojo, una chamarra ligera y un pantalón deportivo. Los agentes lo identificaron de inmediato. No era solo el color, era el mismo tipo de ropa que usó el día de la muerte de Octavio Ocaña. Como si con esa prenda hubiera decidido cambiar de vida o llevarla consigo como carga simbólica. ¡Qué enfermo mental! Pero Harfuch reveló algo aún más perturbador. Gerardo Rodríguez García conservaba como trofeo algunos objetos personales de Octavio Ocaña que tomó la noche del asesinato. Entre ellos,
Una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe que Octavio siempre llevaba puesta. Una vez trasladado a Toluca, se activó la segunda fase de la investigación. Las preguntas que todos ¿quién firmó su desaparición? ¿Quién permitió que un ex policía con orden de aprehensión internacional viviera en libertad durante casi 4 años sin ser molestado? Los primeros hallazgos que Harfuch está revelando son brutales. Un acta de nacimiento falsa emitida en 2022 en Papantla. Una constancia de domicilio tramitada con documentos de renta manipulados. Un contrato laboral a nombre de un tercero dentro de una empresa de escoltas privados con sede en Boca del Río. Y aquí viene lo más: una cuenta bancaria con más de 5 millones de pesos que recibía depósitos mensuales de 200,000 pesos. ¿De dónde venía ese dinero? Harfuch acaba de revelar que los depósitos se hacían desde 8 cuentas diferentes, todas registradas a nombre de empresas fantasma, pero que el dinero originalmente provenía de 2 fuentes: contratos gubernamentales inflados y empresas de seguridad privada con vínculos políticos. Pero aquí viene algo que va a conectar este caso con otros escándalos de corrupción. Una de esas empresas fantasma es la misma que aparece en los Panama Papers, vinculada con políticos mexicanos de alto nivel. Harfuch confirmó que están rastreando todas las operaciones financieras de esta empresa desde 2015, lo que podría destapar una red de corrupción que involucra a expresidentes mexicanos. La pregunta que surge es brutalmente directa. ¿Cuántos más como él están siendo protegidos por redes de silencio institucional? Pero esperen, porque Harfuch acaba de revelar algo que los va a dejar helados. Resulta que cuando capturaron a Gerardo Rodríguez García, intentaba salir del país. Ya tenía documentos falsos y rutas de escape establecidas. Pero no iba solo. Tenía planeado llevarse a su esposa y sus 2 hijos, quienes durante estos 4 años también vivieron con identidades falsas. ¿Alguien había avisado que lo estaban buscando? ¿Había un topo dentro de la investigación? Harfuch confirmó que sí, que alguien dentro del sistema le avisó a Gerardo Rodríguez García que estaban cerca de capturarlo. Pero también reveló que esa filtración fue intencional para obligarlo a moverse y poder rastrear mejor a toda su red de protección. Y aquí viene la revelación más impactante. El topo dentro de la investigación era el mismo fiscal que llevaba el caso desde 2021, un hombre que durante 4 años saboteó deliberadamente todas las líneas de investigación para proteger a Gerardo Rodríguez García y a su red de cómplices. Berta Ocaña, al enterarse de estos detalles, lo resumió en una sola frase que me parece no solo fue el crimen, fue todo lo que hicieron después para que nadie pagara. Y esa es quizá la herida más profunda que este caso dejó en la sociedad mexicana. No fue solo la muerte de un joven actor querido, fue la confirmación de que hay estructuras completas preparadas para borrar rostros, historias y responsabilidades. Por eso Harfuch advirtió en la misma: este caso ya no se trata de un solo policía. Se trata de una red de protección que puede estar activa para muchos más. Y vamos a exponerlos uno por uno, sin importar qué tan poderosos sean o qué tantas amenazas recibamos. Harfuch también reveló que han recibido amenazas directas contra él y su familia desde que anunciaron la captura de Gerardo Rodríguez García. Amenazas que, según él, provienen de los mismos círculos de poder que protegieron al asesino durante 4 años. Más preocupante aún, Harfuch confirmó que intentaron sobornarlo con 50 millones de pesos para que cerrara la investigación y liberara a Gerardo Rodríguez García. La oferta llegó a través de intermediarios que representaban intereses políticos y empresariales de muy alto nivel. El 23 de mayo de 2025, minutos después de que se confirmara la captura de Gerardo Rodríguez García, las redes sociales se inundaron de un mismo: justicia para Octavio Ocaña. Era una frase que parecía haberse desgastado en el tiempo, pero que ahora, con una nueva detención, recuperaba fuerza. Desde su casa en Villahermosa, Tabasco, Berta Ocaña, hermana del actor, grabó un video que conmovió al país. Tenía lágrimas en los ojos, la voz entrecortada, pero una firmeza imposible de ignorar. Mi hermano fue asesinado. Lo dijeron las pruebas, lo dijo la gente y ahora lo confirma la justicia. Este es un día que esperé durante casi 4 años. No se trata de venganza, se trata de cerrar una herida que nunca debimos haber cargado solos. Pero Harfuch reveló que la familia Ocaña también fue amenazada durante estos 4 años, que recibieron ofertas de dinero para que se callaran, amenazas veladas contra otros miembros de la familia y hasta intentos de soborno directo para que dejaran de buscar justicia. Y aquí viene algo que va a indignarlos.
La familia Ocaña recibió una oferta de 20 millones de pesos para que firmaran un documento donde aceptaban que la muerte de Octavio había sido accidental. Cuando se negaron, empezaron las amenazas de muerte contra Berta Ocaña y sus hijos. La familia Ocaña había luchado contra declaraciones falsas, versiones oficiales manipuladas, amenazas veladas y una cadena de omisiones que por momentos parecía invencible. Pero su perseverancia, junto con el seguimiento mediático y el eco en millones de mexicanos, logró convertir un caso inicialmente clasificado como accidente en un proceso penal por homicidio doloso. Harfuch reveló que sin la presión pública y mediática, este caso habría sido archivado definitivamente en 2022, que había órdenes superiores de cerrar la investigación y declarar el caso resuelto con la captura de Leopoldo Hernández. Esas órdenes superiores provenían directamente del despacho del entonces gobernador del Estado de México, quien, según Harfuch, recibió instrucciones precisas de cerrar el caso Ocaña sin hacer ruido y sin involucrar a más personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se había pronunciado en 2022 hubo uso excesivo de la fuerza, omisión en la atención médica y manipulación de evidencias. Pero esa recomendación sin consecuencias penales quedó como letra muerta hasta ahora. Hoy, con Rodríguez García bajo custodia, la posibilidad de una condena doble es real. Omar García Harfuch fue categórico. El caso de Octavio Ocaña marca una línea no solo por su impacto mediático, sino por lo que el fin de la impunidad sistemática en crímenes cometidos por quienes juraron proteger. Pero Harfuch también reveló que este caso es solo la punta del iceberg, que tienen identificadas al menos 20 redes similares operando en todo el país, protegiendo a criminales uniformados y manteniendo un sistema de impunidad que ha costado miles de vidas inocentes. Y es que durante años, la muerte de figuras públicas bajo custodia o en presencia de cuerpos de seguridad ha sido uno de los puntos más oscuros de la justicia mexicana. De Mario Aburto a Ingrid Escamilla, pasando por estudiantes, activistas y periodistas. Cada nombre es una herida. Pero con Octavio ocurrió algo: la sociedad entera se negó a olvidar su rostro. El del niño actor que creció frente a millones. Se convirtió en símbolo de inocencia rota, pero también en bandera. Y eso, según Harfuch, cambió la dirección del caso desde el principio. El expolicía detenido enfrenta ahora una serie de acusaciones: homicidio doloso, abuso de autoridad, evasión de la justicia, uso de documentos falsos, lavado de dinero y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República ya trabaja en ampliar las responsabilidades a quienes lo ayudaron a mantenerse oculto. Harfuch reveló que hasta el momento tienen identificados a 27 cómplices directos en la red que protegió a Gerardo Rodríguez García. Entre ellos, 2 exfuncionarios del Estado de México, un empresario de seguridad privada, 3 notarios públicos, 5 empleados de registro civil, 2 exgobernadores y un senador en funciones. Pero aquí viene lo que todos estábamos esperando. Harfuch acaba de revelar el nombre del político priista que coordinaba toda la operación de protección. Se trata de Enrique Peña Silva, exgobernador del Estado de México y primo hermano del expresidente Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones de Harfuch, Enrique Peña Silva ordenó la protección de Gerardo Rodríguez García porque el asesino tenía información comprometedora sobre casos de corrupción durante su gobierno. Información que podría haber llevado a la cárcel no solo a Peña Silva, sino a toda su red de colaboradores. Harfuch reveló que tienen grabaciones telefónicas donde Peña Silva da órdenes específicas sobre cómo mantener oculto a Gerardo Rodríguez García, cuánto dinero destinar mensualmente para sus gastos y qué hacer en caso de que las autoridades federales se acercaran a su ubicación. Y aquí viene una conexión que va a explotar las redes sociales. En esas mismas grabaciones aparece la voz del expresidente Enrique Peña Nieto dando su visto bueno a la operación de protección y autorizando el uso de recursos federales para mantener oculto al asesino de Octavio Ocaña. En redes sociales, figuras públicas, actores políticos y ciudadanos comunes retomaron el caso como emblema de una exigencia a romper el pacto de impunidad institucional. Y aunque ningún castigo devolverá a Octavio a su familia, la narrativa ha cambiado. Ya no es solo dolor. Es justicia en marcha. Es un precedente. El padre del actor, Octavio Pérez, habló brevemente con medios después de conocer las revelaciones de Harfuch. No gritó, no lloró. Solo ahora entiendo por qué fue tan difícil conseguir justicia. No estábamos luchando solo contra 2 policías corruptos. Estábamos luchando contra todo un sistema diseñado para proteger criminales.
Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuántos casos más como este están siendo encubiertos en este momento? ¿Cuántos asesinos con placa están viviendo la bella vida con identidades falsas mientras las familias de sus víctimas lloran en silencio? Carfuch respondió esa pregunta de manera: tenemos identificados al menos 200 casos similares en todo el país. Casos donde funcionarios públicos, policías y militares cometieron crímenes y después fueron protegidos por redes políticas y empresariales. Y vamos a ir por todos y cada uno de ellos. Porque, seamos honestos, el caso de Octavio Ocaña no es único. Es emblemático. Es la punta del iceberg de un sistema de corrupción que protege a los criminales uniformados y castiga a quienes buscan justicia. Lo que pasó esa noche del 29 de octubre de 2021 no fue solo un asesinato. Fue la ejecución de un joven inocente por parte de dos policías corruptos que sabían que tenían todo un sistema de protección detrás de. Y lo más escalofriante es que casi se salen con la suya. Carfuch reveló que si no hubiera sido por un error en los depósitos bancarios que recibía Gerardo Rodríguez García, nunca lo habrían encontrado. Un error que permitió rastrear el dinero hasta sus fuentes originales y descubrir toda la red de protección. Si no hubiera sido por la presión mediática, por la perseverancia de la familia Ocaña, por la indignación de millones de mexicanos que se negaron a olvidar, Gerardo Rodríguez García seguiría viviendo tranquilamente en Veracruz con su nueva identidad, protegido por sus padrinos millonarios. Hoy más que nunca, el mensaje es: la verdad tarda, pero cuando llega, duele menos que el olvido. Y en este caso, la verdad tiene nombre y Gerardo Rodríguez García, asesino confeso, protegido durante 4 años por una red de corrupción que incluye empresarios, políticos y exfuncionarios del más alto nivel. Pero aquí no termina la historia. Porque ahora que tienen a Gerardo Rodríguez García, van por todos los que lo protegieron. Y créanme, cuando empiecen a caer las fichas, van a descubrir que este caso conecta con muchos otros crímenes que creíamos resueltos o archivados. Carfuch prometió que en los próximos días va a revelar los nombres completos de todos los involucrados en esta red criminal, sin importar su posición política o económica, y advirtió que algunos de estos nombres van a sorprender a todo el país porque incluyen figuras que siempre se han presentado como defensores de la justicia y la legalidad. Y aquí viene una revelación que va a sacudir los cimientos del entretenimiento mexicano. Carfuch confirmó que varios ejecutivos de Televisa y TV Azteca sabían de las amenazas contra Octavio Ocaña semanas antes de su muerte, pero decidieron no hacer nada para protegerlo porque tenía negocios pendientes con las mismas personas que lo amenazaban. Más escalofriante aún, algunos de estos ejecutivos de televisión recibieron videos de las amenazas contra Octavio como muestra de buena voluntad de parte de la red criminal para demostrarles que tenían el poder de silenciar a cualquier figura pública que se atreviera a hablar de más. Carfuch reveló que en esos videos se ve claramente a Octavio Ocaña siendo interceptado por hombres armados 3 días antes de su muerte, siendo amenazado y golpeado mientras le decían que la próxima vez no habría advertencias. Los ejecutivos de televisión que recibieron estos videos y no hicieron nada ahora enfrentan cargos de complicidad y encubrimiento. Pero la conexión más perturbadora es la que Carfuch acaba de revelar entre este caso y el asesinato de otros actores y personalidades del espectáculo mexicano en los últimos años. Según sus investigaciones, existe un patrón sistemático de eliminación de figuras públicas que podrían comprometer a políticos y empresarios corruptos. Entre los casos que están reabriéndose están los de la actriz Carla Álvarez, el cantante Joan Sebastián y varios periodistas de espectáculos que murieron en circunstancias misteriosas. Después de investigar vínculos entre políticos y el mundo del entretenimiento, Carfuch confirmó que la misma red que protegió a Gerardo Rodríguez García estuvo involucrada en al menos otros 12 asesinatos de figuras públicas en los últimos 8 años, asesinatos que fueron disfrazados como suicidios, accidentes o muertes naturales, pero que en realidad fueron ejecuciones ordenadas para mantener silenciados a testigos incómodos. Y aquí viene el dato que va a revolucionar todo. Carfuch reveló que tienen en su poder una lista con los nombres de las próximas víctimas de esta red criminal, una lista que incluye a actores, cantantes, periodistas y políticos que actualmente están siendo investigados o que tienen información comprometedora sobre figuras de poder. Entre los nombres de esa lista está el de un conductor de televisión muy famoso que todos conocen, una actriz de telenovelas que ha denunciado acoso sexual en la industria y un cantante de música regional que ha hablado públicamente sobre los vínculos de narcotráfico con políticos. Carfuch no puede revelar los nombres por razones de seguridad,
pero confirmó que todas estas personas ya están bajo protección federal y que se están tomando medidas para desarticular completamente la red antes de que puedan ejecutar más crímenes. La captura de Gerardo Rodríguez García no es el final de esta historia. Es apenas el comienzo de una investigación que va a sacudir los cimientos del poder político y empresarial en México y que va a demostrar cómo el crimen organizado se infiltró en los más altos niveles del gobierno y la industria del entretenimiento. Pero aquí viene la revelación más impactante de todas. Harfuch confirmó que esta red criminal no solo operaba en México, que tenía conexiones internacionales y que varios de los protegidos de Gerardo Rodríguez García están actualmente viviendo en Estados Unidos, España y Colombia bajo identidades falsas. Entre ellos está un exfuncionario del gobierno de Peña Nieto que supuestamente murió en un accidente automovilístico en 2018, pero que en realidad está viviendo en Miami bajo el nombre de Roberto Fernández y manejando una empresa de bienes raíces con capital de origen mexicano. También está una exdiputada federal que supuestamente se suicidó en 2020, pero que, según las investigaciones de Harfuch, está viviendo en Madrid, dirigiendo una fundación de ayuda a migrantes mexica, utilizando dinero procedente de la corrupción para lavar su imagen pública. Y el caso más un expresidente municipal del Estado de México que supuestamente fue asesinado por el crimen organizado en 2019, pero que en realidad fingió su muerte y está viviendo en Cartagena, Colombia, administrando una red de hoteles de lujo con dinero robado al erario público. Harfuch prometió que van a solicitar la extradición de todos estos prófugos y que van a recuperar cada peso que robaron al pueblo mexicano. Pero también advirtió que el operativo para capturar a todos los miembros de esta red va a tomar varios meses y que esperan más intentos de soborno y amenazas conforme se acerquen a los cabecillas principales. La pregunta que surge ahora: si una red criminal de esta magnitud pudo operar durante tantos años sin ser detectada, ¿qué otras redes similares siguen operando en este momento? ¿Cuántos otros Octavio Ocaña están siendo amenazados o asesinados mientras nosotros creemos que sus muertes son accidentales? Harfuch fue claro. Este es solo el primer paso. Vamos a seguir investigando hasta que cada crimen quede resuelto y cada criminal esté tras las rejas, sin importar qué tan poderosos sean sus protectores o qué tantos millones tengan para comprar su libertad. Y con esas palabras, Omar García Harfuch no solo cerró una conferencia de prensa, sino que abrió una nueva era en la lucha contra la impunidad en México. Una era donde los criminales uniformados y sus protectores políticos ya no podrán esconderse detrás del poder y el dinero. El mensaje es: la justicia llegó tarde para Octavio Ocaña, pero llegó. Y su caso va a ser el catalizador para que miles de otros casos similares finalmente vean la luz y obtengan la justicia que merecen. Suscríbete y activa la campanita si quieres saber qué va a pasar cuando Harfuch revele todos los nombres de la red criminal que protegió a los asesinos de Octavio Ocaña. Porque lo que viene va a cambiar para siempre la política mexicana y va a demostrar que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley.